Era más que mencionas. Eh, bueno, en este día vemos cómo nos, nos convemos en lo que son las parashot, que Job está muy, muy triste, pero, pero pues antes está más bien como pues está más bien enojado con sus amigos porque pues ellos no le han dado más consuelo más que sus críticas y su como pues con su como esa condenación de su parte al como decirle que pues tú eres el que ha como fallado, que tú eres el que está mal, y es por esa razón que te está pasando esto. Es lo que le pues han estado diciendo y pues buscando formas en la que lo puedan hacer caer o en la que él pueda confesar de que sí es cierto que yo hice algo malo, pero hasta la fecha no se ha visto que pues Job diga, oh sí, así fue. Pero también vemos que él, o sea, ya está muy triste, está como enojado porque dice que, pues, o sea, que si, pues, que si pues, ellos estuvieran en su lugar, que pues él haría lo mismo, de que pues iría a como criticarlos por lo que les está pasando. Entonces es una situación triste, pero vemos también que la tristeza, hay un tipo de hay un, 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 un tipo de ella, de esa como tristeza, que es de como parte de el eterno, que es distinta. Y eso lo podemos ver en el libro de, de ese Corintios, en el capítulo 7 donde nos habla de la, la, la tristeza de Elohim, en la que Pablo le dice de que pues él se pone feliz porque se pusieron tristes los hermanos corintios, porque dice que pues ese mal, esa como forma en la que se sintieron tristes, que los lleva a que hagan el bien, ¿no? A que cambien, a que, a que, a que hagan teshuva. Entonces es como cuando es más lo que sería como una especie de cuando te dicen, oye, ya te diste cuenta que lo que hiciste fue esto y es algo malo. Entonces uno sí en un principio dices, híjole, es cierto, eh, hice esto que le pues, hizo daño a como tal persona. Entonces, en ese momento uno busca pues cambiar, ya sea el de que se pida disculpas, que se haga algún otro cambio en como nosotros mismos, ¿no? Y eso es de lo que nos habla en el aspecto de que la Torah, la palabra, no está para que nosotros nos sintamos bien con ella, eh, al menos no en su principio, ¿no? Es un pacto, es una promesa, eh, pero también es una, es como una espada de dos filos que nos dice que pues una es para que nos podamos defender, pero también otra ataca. Y a lo que va y a lo que va y pues ataca, es a nuestra vida
nuestra parte de nuestra vida negativa, digamos, la que se guía por la carne, la que se guía por lo que el mundo nos dice. Esa vida es la que cuando la palabra llega, se siente atacada y pues literalmente es como atacada, pero ahí es más bien de que nosotros, qué es lo que hacemos con ese ataque, ¿no? Si es de que nosotros vamos a ponernos del lado de la carne, donde, donde nos ponemos más bien como a la defensiva, diciendo, no, pues a ti, ¿qué te importa, no? O sea, es mi vida, el Eterno, pues, o sea, él se debería de como ocupar de cosas más importantes que si yo hice esto, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando ese como mismo ataque lo que nos hizo es de que más bien que nos aferremos a nuestras malas prácticas y no que pues hagamos eh, un cambio en lo que está mal. Entonces, eh, lo que, lo que hay que recordar es que a- a- es que a quien ama Adonai lo prueba y lo castiga, lo reprende, porque es parte de esa misma formación que él nos está dando. Entonces, en este caso vemos que Pablo, que este, que este Rab Shaul, que es, él, él está feliz porque a los corintios ellos pasan por eso, por esa como tristeza, y más bien hacen un cambio en sus vidas. Entonces, eh, muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra, escuchamos un midrash o como algún tipo de cosa como el eterno, y no es algo que se parezca a lo que nosotros queremos que sea, pues es un como momento de prueba para nosotros, de si vamos a pues, decidir el irnos hacia la carne o si más bien vamos a buscar cambiar y ver el, el que si nos estamos sintiendo eh, como descubiertos, hay que más bien ver eso, cómo lo podemos arreglar, ¿no? Si ya estamos, digamos, con las manos en la masa, eh, hay que ver qué es lo que hacemos. Y algo que es más importante es que eso no lo tenemos que hacer solos. No es algo que surja de forma solo, digamos, que te baje una luz, que te diga, oye, tú estás haciendo mal, ve hacia a este lugar o haz esta cosa, sino que, el, sino que Adonai, recordemos que Él ya nos busca, pero de pues, una forma suave, eh, ya es más bien con un soplo, y y, y ese soplo, ese ruach, es con el como hablar de la palabra, al como también escucharlo, ese soplo, ese como pues ese, ese aliento que sale de nosotros, es el que va, es el que va entrando en nosotros y en nosotros como vamos escuchando, que es de que eso va como haciendo un poco de daño en nuestra coraza que tenemos nosotros en ese corazón de piedra que es difícil de llegar
que lo que buscamos convertir en pues uno de carne, que sí sea blando hacia lo que es la palabra de Él, pero muchas veces tenemos más bien como un como corazón de carne que es difícil de llegar, que es duro, y hay que como buscar de que cambie. Y eso lo vemos también que donde más podemos mostrar que pues, estamos cambiando es con nuestro testimonio, que es la forma en la que nosotros podemos, o en la que somos con nosotros, con los demás, con los hermanos, con, con los que no conocemos y con nuestros conocidos, pero que nos conocen de como otra forma, ¿no? Entonces, vemos que en de esta parashot que nos, nos dice cómo entre la Keila había mucho movimiento y era de que pues eran quizá pocos o muchos o con mucho o con poco, pero, pero pues, estaban activos, eran como una comunidad viva. Y es que no se necesita que sean muchos para que crezca algo. No se necesita que sea, digamos, una como multitud para hacer un gran cambio. Eh, y, es, y es que muchas veces pensamos que las cosas grandes necesitan de pues otras cosas grandes para que puedan ocurrir. Eh, o que se necesita mucho como, pues digamos, glamour o luces, sonido, eh, muchas cosas espectaculares para que sea algo que pues haga un cambio, ¿no? Y no es así. Nos dice que en un texto, aquí está, en el de 13 Corintios, nos comenta que pues había esta colecta anual que estaban haciendo y que los 10 Corintios eran los que pues antes juntaron y los que más antes tomaron acción. Y los invita a Pablo a a que sigan haciendo eso y que no dejen que se quede solo en como pues digamos iniciativa, en de ganas, sino que se junte siempre con lo que es la acción, que, que nunca falte eso, es como ese texto que nos habla de que me muestres tu fe por tus obras, no, eh, que me muestres tu fe sin tus obras y yo, y yo con mis obras te te voy a mostrar mi fe. Entonces, es algo muy cierto, porque ¿quién no conoce como a alguien que es un hablador o que sabemos que ladra más de lo que muerde, que solo dice que es grande, pero que no lo es en realidad y que más bien le queda grande el saco, digamos. Eh, en ese caso, y muchas veces eso lo podemos ver también como personas que se consideran buenas y que dicen, no, yo voy siempre a los servicios o yo soy como una persona de palabra, siempre. Y tú puedes confiar en mí siempre, 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 siempre. Entonces, muchas veces, ya cuando eso se pasa a los actos, como que algo falla. Eh, porque ya nos empiezan como a quedar mal, que no, es que fíjate que tal cosa. Entonces, es, es eso en donde donde quizá como vemos que pues ellos dicen que son buenos, que son grandes, que son lo que sea, pero solo es lo que dicen ser, pero no es lo que son. Y eso se ve en sus obras.
por quizá los como vemos con su, como Talit, su kippah en el Shabbat, pero ya en un miércoles cualquiera están en una parranda y pues en una pelea con unos borrachos. O sea, eso no sería congruente, no sería de que veas que la persona sigue lo que dice seguir. Y por el contrario, si hay alguien que, eh, digamos, si una persona muda hiciera algo de que digamos que tú le dices que esté por favor a las 10 de la mañana todos los días en tal lugar y lo hace, eh, y luego le pues, pides que si te cuida a tu perro porque te vas a ir de viaje y lo hace, y luego le pues dices y tú le cuentas digamos como algún tipo de problema y te da consuelo, no con palabras, pero sí con sus obras, con su como atención, porque te escucha, porque sabes que está ahí, que está en ese instante contigo. Esa persona, yo estoy seguro que tiene mucho más valor en esas obras que está haciendo sin que te diga nada, sin que lo pueda hacer y sin que lo quiera hacer, ¿no? O sea, porque no se necesita decir tanto, porque las acciones que hacemos dicen mucho. Es como un tipo consejo que le dicen a los padres que le dicen, no, no le, no le digas a tus hijos qué hacer, ellos ya te están viendo. Entonces, eh, es más bien en ver cuál es el testimonio que estamos dando, si es de forma congruente con lo que nosotros decimos creer, y si es así, eh, entonces ya podemos decirlo, pero muchas veces no es necesario que lo digamos, porque las mismas personas ven en ti algo diferente, ven que, ven que sigues a algo más grande que tú. Eh, y es que también hay un texto incluso que dice que no te sientes en los mejores lugares en las mesas para que no sea que te quiten de ahí, sino que te sientes en pues, un lugar, digamos, en un como lugar X, eh, para que quien te pues, invitó te diga, oye, amigo, ven, ven, este, eh, este otro es tu lugar. Y pues en ese caso es más bien porque tú lo mereces, ¿no? No es algo que tú digas, sí, yo, porque eso no sirve de nada. Eso muestra lo que nos falta. Entonces, hay eh, porque como dice el texto, dice, pues si hay una como voluntad pronta, es bien recibida con lo que se tenga y no importa si nada se tiene, porque en sí no, no se necesita que estemos listos para hacerlo, para hacer un cambio, porque nunca lo estamos en realidad. Es más bien el hacerlo mal hecho eh, y que se haga. Eso va a hacer que empecemos a actuar, a poder pasar de la mente, de la fe, de lo que creemos, a ser una fe activa y real,
donde ya no necesitamos tantas palabras para decir que tenemos fe, sino que nuestra vida es una vida de fe. Entonces, hay que buscar eso. Y nos dice también, dice que quien tenga que lo comparta con el que no, y para que cuando se como volteen los papeles, en donde ahora tú eres el que no tiene, que pues él también te comparta. Y es de que, porque dice que en sí a, a todos vamos a como tener lo que es el fruto de lo que hacemos. Porque, porque a final de cuentas todos somos solo un cuerpo. No es, no es de que si a mí me va bien, a ti te debe ir mal. Y si me va mal a mí, entonces es porque a ti te está yendo bien. No, no es un juego así, no es la Keila no es algo así, donde se necesite de como ponerle el pie al otro para que yo pueda llegar más rápido a como el reino, ¿no? Sino es de que si yo me acerco, yo te puedo ayudar a ti a que también te acerques, y con ese proceso tú también me das alimento a mí, me nutres, y yo también me acerco. Es como un como proceso donde se va como todo elevando al estar juntos. Es, hay algo que es algo que ocurre con las gotas de agua, bueno, con el agua, no sé si han como puesto un como vidrio o un vaso, puede ser, en pues un montón de agua, digamos, como una, una de esa olla con agua, y uno pone un vidrio como un vaso. Se pasa de que el agua sube, y sube, digamos, solita. Y eso es porque por dentro las como moléculas de agua se van como jalando entre sí. Y eso mismo es lo que nosotros debemos como buscar, y el de que también lo podamos mostrar. El de que no se trata de que si yo me quito, entonces tengo menos. O en es más bien como en los panes que pues Yeshua ha compartido, que entre más se partía, más había. En lo que son las cosas del Eterno, las reglas normales no se aplican. No es algo en el que entre más de menos tengo, sino que entre más das, más tienes. Eh, y muchas veces tenemos miedo de eso, de que si nosotros compartimos algo que pues aprendimos, o compartimos eh, de nuestro corazón, de nuestra forma de ser bonita, digamos, con los otros, que, que me voy a quedar sin, sin eso para los demás, ¿no? Como para los que sí me importan, o que me van a hacer daño. Y eso muchas veces es cierto, pero siempre vale la pena, porque entre más se da, más se tiene. Es, eh, es algo extraño, pero si lo ponemos en práctica, vamos a ser como testigos de eso, de que sí, sí es cierto, sí pasa. Es como cuando uno enseña, donde el que más aprende es el que enseña. Y ya así todos nosotros, si tenemos oportunidad de que podamos hablar
a alguien que no conoce o que nos pregunta, hay que hacerlo, hay que como decirle lo que nosotros pensamos, lo que pues, hemos estado aprendiendo, y eso va a ser como una como tipo semilla, o si ya hay como una semilla, va a haber agua buena que la pueda alimentar para que pues, crezca algo ahí. Entonces, y es que también hay que también hacer como una como tipo limpieza en esos tiempos, ya que ya estamos cerca de Pesaj, que es ya el tiempo de que nos vayamos de Egipto, que ya... Y, y eso, ¿qué es lo que pues conlleva, ¿no? Egipto era como la más grande nación, la más poderosa, eh, y también la que tenía los que eran los como dioses que se consideraban más poderosos, ya que pues en ese tiempo era más bien como una tipo guerra de dioses, donde el dios de tal pueblo, que era el que conquistaba a uno, se le consideraba más fuerte que el dios de los vencidos. Entonces, pues en ese tiempo, eh, Egipto era los más grandes, los más fuertes. Entonces, pues igual sus dioses eran los que se le consideraba como los dioses más poderosos. Y se le dice a pues, el pueblo de que se vaya de ahí y que se vaya al desierto, eh, que pues no era ahí, que pues era allá. Y también es dejar atrás también la esclavitud. Y pues sabemos que para que pues eso ocurriera hubo las plagas, muchas pruebas, no para, bueno, diría que son pruebas para los dos pueblos, porque eran pruebas para los egipcios, ya que estaban viendo que sus dioses no los estaban protegiendo de sus mismos ataques, y también para pues, el pueblo de como decía, Israel, al ver que pues, el Eterno era más fuerte que los otros dioses, que aunque pues ellos tuvieran esculturas gigantes y mucho poder en la tierra, no lo tenían en el cielo, en, en, la, en el poder real sobre las cosas que decían tener. Entonces, nosotros estamos muchas veces en Egipto, porque estamos quizá dentro del mundo, estamos, digamos, llenos de las cosas del mundo, y pues pensamos que los dioses del mundo son más fuertes que el Eterno a veces, donde decimos, bueno, o sea, eh, eh, sí creo en pues, Adonai, pero si viene algún problema fuerte, pues yo no voy a ir a Shabbat ni nada así. Si, si, si ya se me complica hacerlo, pues yo no voy a ir, porque pues, no, pues imagínate, o sea, si yo hago algo extra, ya no voy a poder. Y es donde se vuelve a como pensar en de que si damos un esfuerzo extra, que vamos a como perder, que nos vamos a como quedar sin fuerzas para lo demás. Entonces, muchas veces nos esforzamos mucho por nuestras metas en el mundo, por lo que queremos hacer, pero a lo que son las cosas del Eterno es como que le damos como el esfuerzo mínimo viable, donde pues
Si me queda cómodo, si todo está así ya hecho y yo no tengo que hacer nada, pues sí le entro. Pero si tengo que hacer algún tipo de esfuerzo, entonces no cuenten conmigo. Y es algo muy malo eso, porque eso nos dice que no queremos irnos de Egipto, que no queremos irnos de ahí, porque consideramos que es más fuerte el mundo que pues, Adonai, que es más importante, que si voy al monte para pues, adorar, pero vuelvo para hacer la escultura de Ra, ¿no? Es como algo así. Entonces, hay que, pues en esos días que ya estamos cerca de Pesaj, de estar listos y pues quitarnos de esas como enseñanzas, esos ídolos, que es como esa levadura que llena, que infla el mundo, y que la como quitemos, que sea un tiempo en el que nos podamos parar, no solo en cuanto a la cena, de que tengamos lista como nuestra carne, nuestro pan, como matzá, vino o jugo de uva, eh, que no solo en ese aspecto de estar listos, sí, sino también estar listos nosotros de forma interna, donde ya nos podamos limpiar de esa levadura, de pues, esos ídolos, de esas ideas como de que pues el Eterno es un como castigador y que hay que tenerle miedo, o que es nuestro, nuestro comprador y de que estamos en una como pues negociación con él, donde, donde si yo voy a Shabbat, él me va a dar algo. Eh, porque al final de cuentas esos son parte de los ídolos que nos podemos querer traer de pues, Egipto, como en el caso de esta, de la, bueno, eh, es de que vemos que este Jacob, él va y, pues trabaja durante 7 años y pues, luego otros 7 años eh, por, por, por como sus esas esposas, ¿no? Y pues una de ellas era como esta Raquel. Ellas eran hijas de este Labán, que pues era su tío, que él se dedicaba, pues era como como sujeto normal, era como granjero, él tenía unas vacas, corderos y pues así. Y pasa de que ya cuando pasa el tiempo, este Jacob ya se va y ya se va con todo y ya como con esa riqueza, con lo que había ganado, pero pasa de que esta Raquel sí se va, pero también se toman los ídolos de su padre y pues la va por ellos y así. Y bueno, al final no los encuentra. Esa Raquel miente para que no la como revisen. Y pues bueno, eh, esa es algo que es muy común en el de que como estamos rodeados de como una fe muy light, una como creencia muy suave, donde sí, solo haz esto y pues ya está listo. Entonces, muchas veces no estamos acostumbrados a que nuestra fe, a que lo que creemos, que conlleve un esfuerzo grande. Y más bien nos como traemos las creencias que ya sabemos que pues ahí está la Navidad, que está la cosa, o más cosas, ¿no?
ustedes ya saben cuáles son esos ídolos que pues el mundo tiene. Entonces, hay que no traerlos, hay que, si nosotros vamos a irnos de pues, el mundo de Egipto, hay que irnos sin ellos, hay que irnos limpios, hay que sí traer lo que es nuestro, eh, pero no lo que es del mundo, porque eso es de él y que se lo quede. Entonces, ya estamos cerca de Pesach, eh, donde pues recordemos que es el como tiempo en el que pues, Yeshua muere, pero muere para que nosotros seamos purificados, para que nosotros podamos entrar en ese pacto, en, porque él pues en sí lo que hizo fue de que pudo, se podría decir que pues como hackear el sistema, donde se suponía que pues todos nosotros íbamos a pagar con la muerte y que ya estábamos condenados para toda la vida, porque no había ningún hombre ni mujer justos. Eh, y él se hace humano, se hace hombre y cumple con todo para que se haga pues, una injusticia, que es de que él muera, eh, pero pues a la vez él da su cuerpo. Entonces ya no se puede quitar, por lo que necesita de un cuerpo. Y ese cuerpo somos nosotros. Entonces, eh, eh, el Pesaj es cuando se da como ese cordero, que se da como sacrificio y que su sangre se pone en las puertas. Entonces, nosotros hay que estar listos porque ya va a ser tiempo en el que pase el ángel de la muerte por el mundo. Y si nosotros tenemos la sangre de Yeshua en nuestras puertas, en nuestros corazones, que es donde dejamos entrar las cosas. Entonces, si nosotros tenemos la sangre de Yeshua, su vida, en nuestros corazones, entonces cuando venga la muerte va a pasar de largo y no nos va a como hacer daño, porque pues estaremos en luz cuando el resto esté en plena oscuridad. Entonces, eh, bueno, Ajayot, hay que estar listos para eso que viene, para esa fiesta que va a ser el miércoles. Entonces, pues, Baruch Hashem, que Él nos como permite estar en esa fiesta y estar en santidad, libres de tanta levadura que se nos va pegando, eh, para que estemos listos. Y hay que recordar también que es la primera fiesta donde se lleva diezmo. Ese diezmo hay que, hay que buscar de que sea para, para que podamos reforzar a nosotros mismos, ¿no? Digamos, como a ese tiempo que le dedicamos a pues, el Eterno, a como Shabbat, por ejemplo, si no tenemos como el Talit, o si nos falta alguna, alguna parte como equipo que necesitemos para que podamos estar bien en la transmisión, pues eso lo podemos dedicar también a como parte de como ese diezmo, de como esa parte que le damos al Eterno como gracias por todo lo que nos da. Entonces, Baruch Hashem, y pues bendiciones a todos en esta semana.